¿Conoces la historia del emperador de México y su esposa? En los últimos años, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota han subido de popularidad ante las generaciones actuales, y es que la información está siempre a la mano. Pero, ¿cómo pasaron de ser meh a ser tan populares? ¿Qué hizo que las personas tomaran una mejor perspectiva de su tiempo en México? Pues la verdad es que este es un tema súper interesante y de mis favoritos, y en este video te voy a contar qué fue lo que ha hecho que este emperador y su esposa se ganaran un mejor lugar en la mente de muchos mexicanos. O de los hipsters al menos. Bienvenidos a Curiositlán. Hola, soy Fernando Besauri y antes de iniciar con el top, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún increíble top. Estas son 7 cosas que tal vez no conocías sobre Maximiliano y Carlota. ¡Abusados! Que ya empezamos. Número 7. Una recibida no muy cálida. Y es que no todos los mexicanos estaban felices de que nos mandaran un par de extranjeros a gobernar. Veníamos de pelear una independencia y éramos un pueblo sensible y desconfiado. Cuando el emperador y su esposa arribaron a Veracruz en 1864, su recibimiento fue uno frío y de desinterés. Esto dicen que entristeció demasiado a Maximiliano y Carlota al punto de derramar lágrimas. Y es que imagínense, venir de donde no te querían para llegar a donde no te quieren, tuvo que ser un duro golpe para Maximiliano en ese momento. Y es que así era la cosa para estos emperadores. A esto, el panorama para quienes venían a gobernar México no pintaba nada bien y las preocupaciones ya se hacían notar. Pero todo cambiaría a su llegada a Puebla y la Ciudad de México, donde las cosas fue totalmente diferente. Fueron bien recibidos ahí y las personas se mostraron cálidas con los emperadores. Y es que una cosa era el pueblo y otra quienes habían pedido que se hiciera cargo de México. Pero los emperadores no tardaron en darse a querer con el pueblo y eso lo veremos más adelante. ¿Te imaginas lo sacado de ondas que estaban cuando les dijeron que aquí los querían y así los recibieron? Número 6. El motivo de su corona en México. Muchas cosas pasaron después de la independencia. México estaba seriamente dañado por los estragos de la guerra y encima se estaba llevando a cabo otra. Benito Juárez gobernaba en México y no todos estaban de acuerdo. Benito se encargó de quitarle sus privilegios a la iglesia y esto no los hizo nada felices. Con el pretexto de una deuda que tenía Juárez, se decidió entonces intervenir en México y Napoleón III fue quien le daría el visto bueno a Maximiliano de Austria, quien en ese tiempo vivía retirado en su castillo de Miramar. La guerra de reforma también haría que varios mexicanos que estaban en contra de Juárez de igual forma pidieran la intervención en México. Napoleón III sabía que debía elegir a alguien que pudiera mantener y respetar las tradiciones de la nación y Maximiliano cumplía perfectamente con este perfil. Como podemos ver, la historia juega chueco y si ahondamos en esto podemos imaginar lo diferente que serían las cosas si Maximiliano hubiera dicho que no y se hubiera quedado en su retiro. Pero los hubiera no existen y el emperador primero de México accedió y el resto lo seguiremos viendo aquí. Número 5. Carlota era quien gobernaba el país. Carlota era joven, se casó con el emperador a los 17 y quedó viuda tan solo 10 años después, pero no era una mujer ignorante ni únicamente sumisa de su marido. No, Carlota fue una chica muy culta, sabía de política, artes, geografía, entre otras ciencias. Es bien sabido o muy dicho que Maximiliano en realidad no manejaba mucho a México, no por falta de amor o interés por el país, pero gobernar no estaba entre sus más grandes intereses. Pero Carlota, esa es otra historia. Gracias a ella los castigos corporales por parte de patrones abusivos fueron prohibidos y la imposición de un salario para los trabajadores fue impuesta. No, si esta mujer era firme, decidida y le gustaba ver por todas las clases sociales e incluso por la más baja, por los trabajadores y por el pueblo. Gracias a todo esto se dice que Carlota ha sido la única mujer en gobernar México y la verdad es que le hizo bastante bien el tiempo que se pudo hacer cargo. El amor que ambos llegaron a tener por México era inexplicable y ya veremos todo lo que llegaron a hacer por los habitantes. Número 4. Mandó a hacer el Paseo de la Reforma. O bueno, no exactamente. El Paseo de la Reforma, antes de ser conocido así, fue conocido como Paseo de Gollados y antes de eso, Paseo de la Emperatriz o del Emperador. Fue hasta la muerte de Juárez que se llamaría Paseo de la Reforma de manera permanente en el gobierno de Lerdo de Tejada. Maximiliano venía decidido a modernizar al país y la infraestructura era básica para iniciar esto. Mandó a colocar la consolidación de la comunicación del país. Habían muchos proyectos inconclusos y no todos se pudieron retomar, pero uno que sí fue el del Valle de México. Sabemos que el emperador y su esposa se instalaron en el castillo de Chapultepec, lugar que amaron y les recordaba su lugar en Miramar. De todas estas construcciones, el Paseo de la Emperatriz fue hecho para que Carlota pudiera ver a su esposo llegar luego de trabajar o simplemente cazar mariposas. Sabemos que los emperadores no perdieron tiempo en su estadía en México e hicieron varias construcciones y tenían planeada una supermodernización en el país, la cual no llegaría con ellos, pero sí con los gobernantes venideros.
Pero pues al final la historia es lo que fue y hoy por lo menos contamos con una conexión vial que goza de una belleza muy particular que la vuelve muy agradable de transitar. Sin tráfico, claro. Y estamos llegando a los 3 primeros lugares. ¿Qué otras curiosidades nos podrán guardar el emperador y su esposa? No le des clic a ningún otro video y continúa disfrutando este increíble top. Número 3. Su amor por los pueblos y cultura indígena. Tanto Maximiliano como Carlota eran duros contrarios de la esclavitud y la opresión, al punto que no les devolvieron sus derechos a la iglesia una vez instalados y así nadie perdería sus tierras. Ayudaron a los más necesitados y lucharon el tiempo que pudieron por mejorar las condiciones de vida. Hay notables ejemplos de estas intenciones, pero sin duda algo que era muy particular era su amor y apreciación por los pueblos y la cultura indígena. Los respetaban al punto que Carlota aprendía a hablar sus lenguas. Como mencioné en puestos pasados, una de las condiciones para reinar en México por parte de Napoleón III y todos los que decidirían era que la persona fuera capaz de mantener y respetar las tradiciones, y definitivamente este par demostraron que no tenían otras intenciones más que esas. Después del emperador I de México, los siguientes gobernantes no serían tan generosos con estos pueblos, e incluso sabemos hasta el día de hoy lo mal educados e informados que muchos estamos respecto a sus culturas. Hoy en día los derechos y garantías son exigidas por más personas, pero en tiempos así, tener a alguien en el poder que lo hiciera por ti era algo que no se había visto en México antes. Y con esto no cabe duda del gran amor que tenía este par por México. Número 2. Su ideología liberal. Si algo le ganó mucho amor al emperador, así como muchos enemigos, fue su postura liberal. Maximiliano veía verdaderamente por los intereses y las necesidades del pueblo, y con esto hacía que clases sociales más altas, así como empresarios con trabajadores, lo odiaran. Como dije, fue gracias a Carlota que el salario mínimo fue impuesto y los castigos corporales removidos, y esto no hizo nada feliz a los patrones, así como el no devolverle sus derechos a la iglesia entre los reformistas que buscaban derrocarlo. Fue un gobernador muy visionario para su época, tanto él como Carlota, que es imprescindible mencionarla a la hora de hablar de esta época en México. Se esperaba mucho de Maximiliano por parte de los conservadores, pero este les vino a dar una patadota en el trasero con todo lo que hizo. Y estamos por revelar el puesto número 1. ¿Qué será lo más curioso y sorprendente de este top? Si sigues conmigo, déjamelo saber con un poderosísimo like y continúa viendo este increíble top. Número 1. Sus últimas palabras. Como sabemos, Maximiliano fue derrocado y fusilado en 1867. Poco más de 2 años duraría en el poder antes de que los reformistas se encargaran de darle fin al emperador. Se cuenta que en su trayecto a su ejecución el emperador dijo que hacía un bello día para morir y que se mostró bastante cooperativo. Bueno, a lo mejor ya no había tanto que hacer, pero su temple fue notable. A la llegada al sitio donde daría sus últimos alientos, el emperador I de México se paró firme y dijo: "Perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y la libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!". Y con esto, Maximiliano se despidió del país que tanto amó y del mundo para siempre. Carlota sería llevada al castillo de Miramar, en donde pasaría el resto de su larga vida hasta que moriría de influenza a los pocos más de 80 años. Y el resto, bueno, ya sabemos. Y eso fue todo. Esas fueron 6 curiosidades que tal vez no sabías sobre Maximiliano y Carlota. ¿Qué tal? ¿Cuál te gustó más? Déjamelo saber aquí en la parte de abajo. Y de igual forma te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas de ningún increíble top. De igual forma aquí en pantalla te dejo otro video que estoy seguro que te va a encantar. Esto es Curiostitlán. Yo soy Fernando Besauri y nos vemos en el próximo top.